Vamos a cederle ahora la palabra a María Herrera. Agradezco especialmente a María porque hoy es el día del ictus, entonces tiene que venir aquí y corriendo, tiene que ir a otra presentación. Pero creemos que, aparte de que es el día de ictus, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre el proceso de esta patología tiempo dependiente es importante. En el tema del ictus, al participar en un proyecto transeuropeo, en el COPTECTA, tuvimos la suerte de que estuvo complejo el Hospital Universitario de Navarra liberara a una neuróloga, a María, y que trabajara codo con nosotros. Y esto yo creo que ha sido crítico para el buen desarrollo de todo el proceso, del cual indudablemente pues hemos ido aprendiendo cosas, porque ha habido cosas que de la primera pues no salieron bien y hemos intentado aprender de nuestros errores, ¿no? Sin más, le cedo la palabra. Eh, yo compartiré parte de la presentación al final, porque lo iba a hacer Maite, que fue la otra persona que ha estado trabajando en este proyecto pues, muy intensamente. Maite, por motivos personales no puede estar y terminaría la presentación, sin más. Bueno, pues como decía Javier, yo trabajo en la unidad de ICOS del Hospital Universitario de Navarra. eh, y realmente, bueno, pues he querido contar un poco aquí el punto de vista de una clínica que se enfrenta a hacer un registro. Realmente, bueno, pues ha sido un aprendizaje eh, intenso. Yo recuerdo las primeras conversaciones, unas cuantas, con el servicio de Javier, con Maite, en el que le hacía preguntas de lo más, ¿y quiénes son los de la DIGITIP? ¿Y qué es un DGP? ¿Y qué es un DBA? O sea, yo no sabía nada. O sea, entonces he intentado contaros desde ese punto de vista, ¿no? De una clínico que, como yo, hay muchos. HCI conocía pues de hacer fichas para exploraciones que hacíamos en el servicio, etcétera, pero realmente, bueno, pues ha sido todo un aprendizaje, con sus errores, claro. ¿Vale? Ay, eso es. Bueno, esto, como decía Javier, ha sido posible gracias a un proyecto europeo de cooperación transfronteriza del programa Interreg Sudoe, que comenzó en el 2018 y acabó este verano del 2021, que era un proyecto muy ambicioso con un montón de paquetes de trabajo, entre los cuales pues estaba el desarrollar un registro en cada región participante, un registro de ictus, y después compartir información de ese registro de ictus de pacientes para poder comparar después los resultados de esos episodios de ictus entre las regiones. Y también había una parte en el paquete de trabajo 3 que lo que intentaba era probar herramientas de minería de procesos, que eso os contará un poco más Javier después, de los planes de atención, etcétera. Esto conectaba totalmente con nuestra necesidad de tener un registro ictus en condiciones, como muchos clínicos teníamos Excels por aquí y por allá, que tenía que rellenar la gente, que por motivos que sobra comentar, pues faltaba muchísima información, en fin, era muy complicado. Y además con la ley de protección de datos cada vez más complicado, claro. Entonces, bueno, pues nuestra idea era, queremos una base de datos de ictus acorde a la ley de protección de datos, fácilmente rellenable en tiempo real por pedir, ¿no? Proceso de ictus integrado y que además sea duradera. Y bueno, y necesitábamos cumplir con el compromiso de ictus, ¿no? Y además, bueno, pues todo esto venía de la necesidad de decir, necesitamos indicadores de calidad. Estamos todo el día hablando del código ictus, de los tiempos, y no sabemos cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Eh, eh, Creemos que las estamos haciendo bien, pero no tenemos datos objetivos y buscarlos era terriblemente complicado. En TMDDs, etcétera, era complicado. Entonces, bueno, iba a ser una herramienta de auditorías asistenciales, iba a servir, ¿no? Queríamos que sirviera para esos pactos de gestión, de calidad asistencial, y sobre todo necesitamos decir, a ver, eh,
los profesionales necesitan motivarse, aunque sea con información de qué bien lo estamos haciendo ¿no? Y recibir informes de su actividad. Y además, si podíamos generar conocimiento y contribuir a la innovación, pues mejor que mejor. Entonces nos pusimos en contacto con el servicio de Javier Gorricho y bueno, pues sí, de Javier Zumbal. Y bueno, pues lo primero que me preguntaron ya, ¿de quién? Ah, ¿de quién? Pues de los ictus. ¿Quién? Pues claro, porque de todos los ictus de Navarra, pues no podía ser. Por eso es un registro, quiero dejar claro que es del Servicio de Neurología y del hospital. Es decir, no es un registro epidemiológico, no es un registro de toda Navarra, pero como Navarra es como es, que está tan centralizada la asistencia del ictus en el hospital, pues realmente es bastante representativo de lo que está pasando. Entonces, de todos los ictus, gran parte acaban en nuestra unidad de ictus. Muchos de ellos han sido código ictus, aunque no todos acaban en la unidad, y de todos ellos los tratamientos de repercusión eran los que más nos interesaban, ¿no? ¿Cuáles eran los resultados de esos tratamientos en fase aguda? ¿Y a quién vamos a, ¿no? ¿Quién va a entrar en este registro? Pues finalmente decidimos que lo más razonable era aquellos códigos ictus atendidos por neurología acabaran en la unidad de ictus o no, y los que acaban en la unidad de ictus aunque no hubiesen sido código ictus. Entonces, bueno, teníamos esos indicadores, realmente el proceso en fase aguda estaba ya muy estipulado cuáles debían ser los tiempos, etcétera. Y bueno, pues realmente nos pusimos a ver si podíamos tener solo la fase hospitalaria o antes o después, y realmente también vimos que en ese momento solo podíamos, de este proceso, que bueno, estas ilustraciones salieron también de IctusNet para informar a los pacientes de cómo era todo el proceso del ictus, pues realmente hoy por hoy el registro aborda esta fase. Desde que llega al hospital, desde que tiene los síntomas hasta que llega al hospital, que es la fase prehospitalaria, no tenemos registro, pero sí todo el tiempo en el hospital. ¿Vale? Y la parte de después, pues decidimos tener un segundo tiempo, pero por algo había que empezar, ¿no? Bueno, de esto también aprendí mucho y leí de qué es y tal, y bueno, Bardena. Entonces, bueno, realmente la idea era integrar, ¿no? Bardena con la información clínica que podíamos poner en historia clínica, la que ya teníamos de, por ejemplo, de los antecedentes en Atenea. Pues, por ejemplo, para nosotros un tiempo importante es cuando se le hace al paciente el TAC, lo podíamos recuperar del PACS esa información. Es decir, que la idea era todo lo que tenga que meter el clínico sí o sí, pues tendremos que hacerlo en la historia. Todo lo que viene en otros aplicativos, vamos a aprovecharlo, ¿no? Esto es, fuentes de datos no disponibles cuando empezamos eran la base de 112, codificación de la atención ambulatoria y por eso nos tuvimos que centrar en esa fase que os he explicado. Y entonces vino un poco también el diseño de la ficha en HCI. Bueno, pues intentar que fuese lo más parametrizada posible. Unos campos alimentaban la ficha, otros no. La idea era ambiciosa, hacer una ficha que alimentara los campos, el registro ICOS, pero que hubiera otros campos de texto libre para que el clínico que le parece importantísimo poner que ese día no se había tomado tal pastilla, lo pudiera poner y no fuese problema. Pero la información que era considerada sensible e importante, que no hubiese posibilidad de texto libre, etcétera. Además, el tema legal, bueno, pues realmente nos hacía tener que entrar retrospectivamente a las historias de los pacientes, poder completar información y para eso, bueno, pues el servicio del Departamento Legal nos ayudó a hacer esa resolución del BON. Y luego estaba, bueno, pues para el proyecto elegir, bueno, pues de los pacientes, se decidió, los pacientes tratados con terapia endovascular, que era una cohorte más homogénea, que fuese la que se compartiera. El proyecto nos ayudó a actualizar los indicadores que estaban un poco antiguos y ponerlos
conforme a las publicaciones que están ya muy trabajadas, eso era una ventaja. Y bueno, ha sido posible, ¿eh? Después de mucho trabajo, esa extracción del registro ictus y envío a una plataforma común para podernos compararnos con otros, finalmente ha sido posible. No me voy a extender porque no hay tiempo, pero voy al registro, ¿eh? El registro ya está construido y bueno, pues también gracias a- al servicio de gestión del hospital y a Sergio, a Inmaculada, pues está en Auzolán, ¿vale? Y está en este área funcional en el que, bueno, pues podemos poner distintos documentos y subir cosas. Y aquí está el portal Ictus, ¿vale? Accesible a quien tenga acceso a este área funcional, que es pedirlo y bueno, pues ahí, pues como veis, hay bastante cosa y el registro Ictus, pues tiene entabló muchas hojas, muchos informes, del que este es solo una muestra en el que, bueno, pues de un vistazo y a tiempo real, muchos de esos objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto, pues bueno, se han conseguido, gracias al trabajo de Maite Almirante Arena, que ha estado ahí conmigo a tope. Eh, Esto es una muestra de que, bueno, el registro ICUS va dando frutos, ¿eh? Nos permitió hacer durante la pandemia pues, una monitorización de lo que estaba pasando, de cómo estaba repercutiendo a los tratamientos y, bueno, nos ha permitido hacer varias publicaciones en colaboración con otra gente. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? Desde mi punto de vista, esto es totalmente subjetivo, ¿eh? Bueno, pues si un clínico me preguntara, oye, tengo que hacer un registro de algo, pues yo le diría, bueno, pues conoce bien las fuentes y aplicativos. Antes yo las he ido conociendo, ¿no? Sobre todo pues con HCI, realmente el contacto fue tardío por mi parte con el servicio de interlocución, o sea que realmente probablemente esas reuniones iniciales, pues hasta que realmente entiendes, ¿no? Los aplicativos y cuáles son sus limitaciones, qué se puede, qué no se puede todavía, pero se podrá, pues es importante. Piensa mucho en los indicadores y elige pocos. Yo ahora elegiría muchos menos y haría mucho menos informes y porque los clínicos siempre tenemos ¿no? Y también quiero saber cómo estaba la arteria y tal, y qué relación hay. No, o sea, cuáles son los objetivos. Y piensa que los indicadores tienen que ser representativos, contrastados y comparables. Y los objetivos pues no son variables clínicas interesantes, sino monitorización, calidad, etcétera. Busca calidad del dato, ¿no? Y luego, pues eso, el tema de los equipos multidisciplinares, pues es fundamental. Yo he aprendido muchísimo, Maite decía también, yo he acabado sabiendo de ictus y tú has acabado sabiendo de sistemas de datos, y es así, tal cual. Esto en su día lo hicimos porque realmente HCI, pues bueno, es un aplicativo que viene de donde viene, tiene mucho futuro, pero realmente ha habido cosas que han sido pues escollos que ojalá, bueno, estoy segura de que va a ser un modo de aprender para hacer otras cosas en el futuro. Y bueno, como reto está el mantenimiento, está hecho. ¿Y ahora qué? Yo he estado liberada para ICUSNet y ahora estoy 100% asistencial. Entonces, siempre desde ese punto de vista del clínico es como, bueno, esto tenemos un Ferrari y ahora hay que echarle gasolina. Y hay que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el servicio está contento, se hace las fichas con relativa lealtad, no sé cómo decirlo, y realmente, bueno, pues sí se necesita ese feedback, ¿no? Que no puede salir solamente del servicio. Es algo que dejo aquí, ahí lo dejo, como se puede decir, ¿no? Y eso, pues quién, cuándo, para qué, ¿no? Son preguntas que yo creo que hay que responder. Y en cuanto, bueno, hoy es el Día Mundial del Ictus y no podía dejar de decirlo. Realmente de IctusNet que se ha acabado
seguimos colaborando en una campaña que presentaremos en breve y sin más, el ictus es algo que va a ir a más y realmente tenemos que estar preparados. Quería agradecer eso a Javier y a Maite, pero también pues, a Sergio, al servicio de interlocución de gestión, al equipo de HCI que también bueno, pues tuvo que sacar del atolladero cosas y eso, agradecer a todos. Bueno, la verdad es que yo que conozco el trabajo me parece una presentación extraordinaria. La diapositiva de lo que hemos aprendido y las lecciones creo que hay que grabarla a fuego. Y la reflexión sobre el mantenimiento creo que es muy importante. Tanto el mantenimiento como los nuevos trabajos, como la necesidad que tenemos de trabajar conjunto y de liberar horas y que son trabajos muy costosos en tiempo y en dedicación que creemos que tiene muy buenos resultados, pero que tenemos que asumir. Y si no, pues no podremos trabajar con él.